Sueño ya estuvo, que lo tengo. Va, muy bien. Vamos a hacer lectura mecánica. Ahora me va a ayudar el octavo B, por favor. Vamos a ir turnándonos. Busquemos la página 60. ¿Alguien ya leyó un poco sobre lo que es el proyecto de la lucha que menciona acá la obra? Si usted escucha ese nombre, la lucha, ¿qué idea nos da? Una batalla. Una batalla, correcto. Ujú. A veces cuando yo les preguntaba, expliquen qué consiste el proyecto de la lucha. Señor, una Exactamente pregunta, eso. ¿qué página? Página 60. 60. Ujú. Va octavo B, voluntario o voluntaria. Hola, hola. No hay nadie del octavo B. Yo, señor. Por favor, ¿En qué parte? Comenzando la página. página 60, donde dice, no fue fácil, por favor, Mari. No fue fácil que mamá me diera permiso de ir a San Sebastián por todo un fin de semana. Desde que Sabino le había pedido permiso de visitarme hace unos 6 meses. Noté cómo fue tomándole confianza y cariño. Además, doña Carmen y tía Miriam y una vieja amiga de mamá se habían comprometido a responder por mí como una buena dama chapada de la antigua. Muy bien, gracias, Mari. Vamos a ver, Diego Alejandro, octavo B, continuamos, por favor. Ahorita, señor. Habíamos viajado de San Salvador en bus, atravesando el proyecto por San Martín, San Rafael, Cedros y Cojutepeque, haciendo bullicio, echando chistes o cantando canciones. Por el espejo retrovisor, el chofer del autobús echaba miradas hacia nuestro alegre grupo, en señal evidente de satisfacción, mientras el resto de los pasajeros nos toleraban en silencio o simplemente nos ignoraban. En la plaza de San Sebastián nos esperaba ya la familia de mi novio. Linda la fachada blanca de la iglesia, amplios los portales frente a ella. Un poco nerviosa ante mi primer encuentro con ella. Gente, no sabía ni de qué hablar, pero Amalia, hermana de Sabino, se deshizo en cariños igual conmigo, igual que su madre, doña Blanca. Hasta los perros que estaban echados en el corredor de la hermosa casa de campo sacudieron sus colas, como dándome la bienvenida. Me sentía aceptada, lo que me hizo muy feliz. Tal vez había llegado demasiado bien vestida, pero ellos no parecían objetarlo. Muy bien, gracias. Alcira, continuamos, por favor. Hola, Alcira. Ah, va, muy bien. Anderson. Anderson. Doris. Va, leamos, Anderson, ahí, por favor, la página 60, donde nos quedamos. Señor, Douglas quiere leer. Ah, vaya, gracias, gracias. No lo había visto, Douglas. Vaya, continuemos, Douglas. Ay, cómo hubiera querido que Roque estuviera para que la conocieran. Es un encanto de cipota. ¿Cómo no la habías traído antes, hijo? Digo, Sigamos. doña Blanca dirigía una triste al relato de su difunto esposo, colgado de la pared principal de la sala. Había otras fotografías más, así como el diploma de maestro de Sabino.
Ujú. La escuela normal, dice, de maestros Alberto Masferrer. ¿Por cuánto? Sabino Luxel Contreras y está contando lo que decía, ¿verdad? Vamos bien. En este caso estamos hablando de los lugares que menciona acá, San Martín, San Rafael Cedros, Cojutepeque, ¿serían espacios abiertos o cerrados, chicos? Abiertos. Abiertos. Muy bien, muy bien. Oh, Aquí estamos viendo cómo Sabino pues ha invitado a Zenaida a este lugar, San Sebastián. ¿En qué departamento se ubica San Sebastián? San Vicente. San Vicente, muy Vicente. bien, muy bien. Vámonos ahora a la página, vamos a ir leyendo fragmentos, ¿verdad? Ahí a ustedes les voy a dejar de tarea que lo lean completo. Vámonos a la página 63. Vaya, ahora me va a ayudar octavo C. Adriel, ¿estamos listos por ahí? Vaya. Por favor. Donde dice, Más miren qué vista, en la página 63. abajo. Miren qué vista del valle de Jiboa. ¿No es hermoso? Alcanzan a ver la laguna de Apastepeque. ¿No es precioso todo esto? Toda esta extensión que se ve entre aquel cerrito y el borde de aquella loma pelada es lo que abarca la lucha. Son 320 manzanas, 50 de cañaverales, 30 de cereales, otras de frutales, los demás pastos y áreas todavía por desarrollarse. Muy bien. Carmen, estamos por acá para que me ayude con la lectura, por favor. Sí, señor. Gracias. La lucha. Qué nombrecito, dijo Roberto en son de broma, mientras intentaba besar la mejilla de Miriam, quien siempre interponía con gracia la víscera de su gorra para detener el avance de su novio. Se lo puso mi abuelo, quizás por lo que le costó. Para mí sigue siendo un nombre bien apropiado, porque estamos luchando para que esta unidad de producción sea económicamente viable y socialmente justa. Si antes se llamó Hacienda de Lucha, ahora se llama Cooperativa La Lucha. Ven algunas de las casas desde aquí. Vamos a visitar a la que está ahí cerca. Muy bien. Octavo C. ¿Quién más nos puede ayudar a leer, por favor? Para octavo D, entonces. Señor, una pregunta. ¿Sí? Puede silenciar. ¿Sí? Ay, pero no. Voy a silenciar a todos. Es que no veo ahorita quién más tiene el micrófono. Ay, perdón. Es por eso que no Es me da. Fernanda Torres, señor. El perro está hablando. Vale. Octavo D, ¿quién me ayuda, por favor? Yo, señor. Por favor. Ay, ¿Por dónde dice? ¿Sí? ¿Por dónde es que yo? Justo en la página 63, donde dice, al avanzar por el patio, ahí comienza el párrafo. Al avanzar por el patio bien barrido, me sorprendió la limpieza de la casita con su corredor de ladrillo, sus plantas colgantes y su pequeño jardín. Sabino se adelantó llamando. Sigo. Sí, por favor. Buenos días, señora Martina. ¿Dónde se ha metido? Nos volvió a ver encogiéndose de hombros. Ya nos aprestábamos a tomar de nuevo el camino cuando se oyó la voz de la mujer. ¿Quién se asoma por la esquina de la casa? Vale, muy bien. Aquí estamos viendo entonces cómo el proyecto de la lucha consistía en, vamos a ver, en una cooperativa, dice, ¿verdad? Y una de las características de las cooperativas es que todos se ayudan. Cuando usted lea esta parte, se va a dar cuenta que todos trabajaban y todos estaban bien organizados porque todos se beneficiaban del trabajo de todos. Entonces, eso era como un proyecto realmente, dice ahí, ¿verdad? Hacia lo que ellos querían lograr en ese momento. Entonces, la lucha
es un proyecto social, no es la lucha así que tiene que ver con la guerra, ¿verdad? Así como nosotros podíamos haber pensado. Va, muy bien. Vamos a continuar entonces en este caso con el libro, ¿verdad? ¿Todos tenemos el libro? Que estábamos hablando de lo que era la clasificación de los personajes. Estábamos hablando el día de ayer de lo que son los personajes planos, los personajes redondos. ¿Cuáles eran los personajes planos? Los que no presentan cambios en toda la historia. Los que no presentaban cambios en toda la historia, muy bien. Y los personajes redondos. Los que sí presentan cambios en la historia. Los que sí presentan cambios, muy bien. Entonces estábamos viendo una parte de cómo esta clasificación de los personajes de acuerdo a su interior, digámoslo así, lo que ellos piensan. También teníamos esta otra clasificación que le llamábamos, ¿cómo le llamábamos a esta otra clasificación? Donde íbamos a ver los actantes. En esa parte nos quedamos, ¿verdad? Y estábamos hablando un poquito del sujeto, que es pues la persona que va a realizar esas acciones. Y este sujeto estaba movido por un objeto, lo que pretendía. Hasta aquí nos habíamos quedado, ¿verdad? Sí. Vale, muy bien. Entonces estábamos en la página 14 de nuestro libro. Vale, entonces, el destinatario, así es, vimos también esta parte que era el que se beneficiaba, ¿verdad? Cuando el sujeto, y decíamos que si el sujeto era Zenaida, pues entonces quien se iba a beneficiar era la guerrilla, porque decíamos que ella se había unido a la guerrilla por 3 motivos, ¿verdad? ¿Se recuerda de eso? Sí. Va, muy bien. Veamos entonces ahora la parte del ayudante. ¿Quién es el ayudante? Es el que ayuda, dice, al sujeto a alcanzar el objeto. La mamá, fíjese que la mamá, se me está adelantando, gracias, se vuelve un oponente, porque el ayudante es el, valga la redundancia, el que le va a presentar, digámoslo así, las diferentes situaciones para que el sujeto logre su objeto. Entonces, ¿quién le ayuda a Zenaida, en este caso, a lograr lo que ella desea? Sabino. Pero Sabino es el objeto. Fabián. Ajá, sí, Fabián estaría dentro de eso, pero algo, eso sería un elemento, pero algo donde está Fabián, que es lo macro, digamos, lo grande. La guerrilla. La guerra. La guerra es quien le está ayudando en este caso a Zenaida. Muy bien. Veamos entonces lo del destinador. Ups, perdón. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién sería el destinador entonces? Hola. Hola. ¿Quién sería el destinador? No sé si estoy en lo correcto, pero sería como Sabino. Podría ser el amor que la mueve. Es que Sabino se vuelve el objeto. O la injusticia social que hay que había en ese momento. Ahí va, el deseo de justicia, ¿verdad? El deseo de justicia. Muy bien. Y finalmente el oponente, porque es el que obstaculiza al sujeto para que realice sus acciones. Aquí Ahí sí. sería la mamá, ¿verdad? Ahí sería la mamá. Ahora bien, dentro de la guerra, ¿quién sería entonces el bando contrario de lo que donde está Zenaida? El gobierno o los militares. Correcto. Y eso es lo que se da, ¿verdad? En lo que es la separación. Entonces, así se logra analizar un poquito esta parte de lo que son los actantes. Para que ya lo vayamos viendo, ¿verdad? Entonces,
Bueno, obviamente ya cuando nosotros hagamos, sí, porque les voy a hacer unos esquemas con todo esto, ¿verdad? Pero ahorita vamos a avanzar con la teoría, ¿de acuerdo? Bueno, vámonos entonces a la siguiente página. Y esto es lo que vamos a trabajar, ¿verdad? Entre todos. Veamos. Ay, qué bien, no me lo quiere agrandar. Digamos. Va, muy bien. Entonces dice que los actantes se definen en el relato a partir de su tipo de intervención, ¿verdad? Es decir, de los rasgos generalizables de su actuación. No por lo que son, sino que por lo que realizan dentro de una determinada esfera de acción, ¿verdad? Cada personaje, vaya y usted lo va a leer después. Ahora, por su participación en la historia, tenemos estas tres clases: principales, secundarios y los incidentales o episódicos. Vale, voluntario que me quiera ayudar a leer, por favor. Yo, Vale, gracias. por sus principales, realizan las acciones más importantes de la historia. Por ello, concentran más atención que los demás. Sin estos personajes se pierde la historia. A su vez, se clasifican en protagonistas y antagonistas. Los Muy bien. secundarios Ujú. Sí, siga, tienen perdón. una participación de menor importancia que los principales, pero sus acciones tienen un objeto dentro de la trama. Los incidentales o episódicos aparecen pocas veces en el relato como recurso para exponer o relacionar el desarrollo de las acciones de los otros personajes. Vale, muy bien. En el caso entonces acá de la última guinda, ¿quién sería los personajes principales o el personaje principal? Zenaida, Zenaida, muy bien. Secundarios. Sabino, Fabián, Sí, la Sabino, la mamá, mamá. ¿Quién más, perdón? la mamá, Ajá, muy bien. ¿Y los incidentales o episódicos? Argüijo o Araujo, Araujo, muy bien. Los eh, estudiantes. Los estudiantes. Ujú. el muchacho que con el que estaba trabajando para ayudar a los heridos, el médico. Ballestas. Ujú. Ajá. De ahí podríamos hablar también de Fabián, ¿verdad? Chabelito, que conocimos un poco la historia de él. Sí, va, entonces ahí es donde se van complementando y esa es la riqueza de la novela, ¿verdad? Que pues tiene una gama de personajes y dentro de esos personajes conocemos diferentes momentos, ¿verdad? Y diferentes situaciones. Vamos bien. Vamos a resolver entonces a partir de este fragmento del Conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Vamos a ver. Voluntarios que quieran leer, por favor. Yo, señor. Vale, gracias, Margarita. El párrafo, señor. Sí, leamos todo el Bueno. fragmento. O sea, toda la muestra, perdón. Bueno, Edmundo Dantes es un noble adinerado que es injustamente encarcelado, debido a las mentiras creadas de Danglars y Fernando Mondego, quienes lo odian y envidian. Este hecho sucede el día de su boda con Mercedes, prima de Fernando, quien está enamorado de ella. Dantes pasa los siguientes 8 años encadenado en una prisión. Danglars y Fernando obtienen beneficios de su desgracia. El segundo se casa con Mercedes. Con la ayuda del abate Faria, Edmundo huye de la cárcel y encuentra un inmenso tesoro en la isla Montecristo, donde planeará una terrible venganza. Para llevarla a cabo, cambiará su identidad por el conde de Montecristo. En París, cuenta con la ayuda de Ali, su esclavo incondicional, y Haydn, joven a quien Fernando le arruinó la vida. Dante se hace amigo y gana la confianza de sus enemigos, a quienes logra destruir por completo. Muy bien, gracias. ¿De quién sería el personaje aquí en este fragmento, el principal? Edmundo Dantes. Edmundo Dantes. Muy bien, aquí estamos viendo cómo él sufre
de engaños y traiciones y de trampa, ¿verdad? Va, entonces vamos a ver, vamos a hacerlo entre todos. Completa a partir del argumento. ¿Quién sería el objeto? ¿Qué pretende en este caso Dantes? Matar a los que lo lastimaron. Ajá, Venganza, ese. va. Bueno, entonces lo que él pretende el objeto en este caso es destruir a los que le hicieron daño. Porque la venganza está por ahí, se me adelantaron. Así que gracias, ya vamos a llegar a eso. El ayudante. ¿Quién Señor, es? ¿qué dijo que era objeto? Destruir a los que le hicieron daño. ¿Qué personajes se ve que le van a ayudar ahí? El esclavo. Muy bien, que sería Ali con tilde, ¿verdad? Sí, aquí con tilde aparece. Haydn y el abate Faria. Ahora sí, el destinador en este caso es lo que mueve a este sujeto, ¿verdad? Ese deseo de venganza, perdón, destinador, ese deseo de venganza, ahí sí, el destinador es venganza. Y el oponente, ¿quién se ha encargado de impedir que el mundo Dantes siga su vida normal desde el inicio? Fernando y Danglars. Muy bien, Fernando y Danglars. Danglars, no sé cómo se pronuncia. Se nota que son ingleses, ¿verdad? Va, muy bien. Está fácil esto, ¿verdad? Ya siempre nos estamos ayudando entre todos. ¿Vamos bien? ¿Dudas? Va, entonces ya habíamos dicho que el protagonista en este caso es el mundo Dantes. Y el antagonista. ¿Hola? ¿Cuál sería el objeto? El objeto dijimos que es destruir a los que le hicieron daño. ¿Sí, Margarita? Señor, ¿cómo podemos diferenciar el objeto del destinador? Vale, en este caso, recordemos que el objeto es lo que desea el sujeto, porque obviamente el destinador es lo que mueve el sentimiento. Si aquí no hubiese venganza, entonces no se logra el objeto, porque esta venganza se va a reflejar en el objeto, que a quienes, o sea, por venganza va a destruir él a quienes, a los que le han hecho daño. Entonces el destinador es en este caso, viene a ser lo que mueve al personaje, que lo impulsa a realizar esas acciones. Y el objeto, en este caso, es qué es lo que pretende alcanzar. O sea, la venganza realmente, ¿en quién va a recaer? En este caso, las personas que le han hecho daño. ¿Más o menos? Sí, señor, gracias. Va, muy bien. Entonces, los personajes principales, dijimos, en este caso serían Edmundo Dantes y el antagonista, ¿quién sería? Fernando y Dan. Fernando y el otro. Ajá, muy bien. Pero especialmente quizás Fernando, ¿verdad? Porque este es el que se casa con Mercedes. Le roba al amor de su vida. Va, ¿estamos bien? ¿Ya todos contestaron esta parte? Señor. ¿Hola? ¿Sí?
Hola, hola, ¿qué pasó? ¿Alguien dijo seño? Sí, señor, fui yo, pero ya no, ya no. ¿Seguro? Sí, ya no. Va, Gracias. excelente, muy bien. Vamos a hablar entonces ahora de lo que es la dimensión temporal y espacial. Cuando hablamos de la dimensión temporal y espacial de la novela, pues estamos hablando del tiempo y el espacio, ¿verdad? Aquí no nos vamos a complicar, esto es bien rapidito. Cuando hablamos de un tiempo cíclico, vamos a ver, ¿quién me quiere leer esta parte antes de comenzar con el tiempo y el espacio? ¿Qué es esto del tiempo cíclico? Yo. Gracias. Uno de los aspectos más importantes en el planteamiento de un texto novelesco es el tratamiento del tiempo. El autor o autora organiza el tiempo de su relato, alterando el orden lineal, generando así una temporalidad exclusiva en su obra. Para ello utiliza técnicas narrativas como tiempo, cíclico, trasloque, flashback y flash forward. Muy bien. Entonces, todas estas son técnicas narrativas. En el caso, por ejemplo, que estamos viendo La Última Guinda, el que estamos viendo más es el flashback. Ahora, en el fragmento que leímos nosotros, en cuál se podría ver el flash forward en este de El Conde de Montecristo. Fíjense que en el tercer párrafo, lo voy a leer yo para que usted lo busque, en el tercer párrafo del fragmento. Con la ayuda del abate Faria, Edmundo huye de la cárcel y encuentra un inmenso tesoro en la isla Montecristo, donde planeará una terrible venganza. Eso es bien importante, esos verbos, porque nos está dando una anticipación de lo que va a suceder. Claro, aquí no estamos leyendo cómo es la venganza, pero sí dice que cuando él logra llegar a esa isla, desde ahí va a comenzar a planear. Entonces ese es el flash forward, que es una anticipación a los hechos. ¿De acuerdo? Veamos entonces, el tiempo cíclico, pues es bastante importante porque parte de un suceso, nos lleva por toda la historia y termina justamente donde comenzó, que eso lo veíamos en la obra de Rebelde, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes? Sí. Que comenzaba con la misma frase y después entendimos que eso era un ensayo que había escrito Ponyboy, ¿verdad? Entonces, ese es el tiempo cíclico, así sí, para que lo recordemos muy bien. Veamos entonces el tiempo y el espacio en la novela. ¿Va? ¿Quién me quiere ayudar a leer este fragmento? Ay, dice la novela. Yo. Por favor. La novela suele consignar con detalle el lugar y la época en que se desarrolla la acción. Esto se debe a que el autor se propone contar una historia y además crear el mundo en el cual transcurre. La búsqueda de la precisión ambiental hace que la descripción en la novela tenga una importancia extraordinaria por medio de la convergencia de dos dimensiones. Muy bien, aquí vamos a unir dos dimensiones. Entonces, por ejemplo, en el caso de La Última Guinda, el ambiente hace que la descripción de la novela tiene una importancia extraordinaria. Si estamos hablando de la dimensión espacial, ¿en qué lugar se está desarrollando la historia? Unamos todos los lugares que menciono. ¿En qué país se desarrolla? En El Salvador. En El Salvador, claro. Entonces ahí es donde va dando, ¿verdad? Toda esa pauta. Vale, le damos entonces ahora la dimensión temporal, que eso es el tiempo, ¿verdad? En el cual se está recreando la historia. A ver, en el caso de La Última Guinda hemos dicho que es una novela histórica. ¿Consideran ustedes que esos personajes son reales o esos personajes son ficticios? Reales. Son reales, muy bien. ¿Y si yo les dijera que son ficticios? Porque son personajes creados. Claro que dentro de esos personajes posiblemente algunos hechos sí sucedieron. Y sí podemos, o sea, dentro de esos personajes, ¿verdad? Porque sí hay hechos reales que lo denota la historia, ¿verdad? La novela en sí, como el hecho de cuando fue que
se creó aquí, se celebró el concurso de Miss Universo, lo de las protestas, lo de la Universidad Nacional, todos esos hechos son reales. Ahora bien, los personajes son ficticios, pero dentro de esos personajes ficticios posiblemente algún hecho que realiza este personaje sí fue real, pero sí son creados por el autor, ¿de acuerdo? Vamos bien, entonces ahí es donde, eso es lo bonito de estas historias, ¿verdad? Que uno se centra tanto en cada personaje que dice uno, este personaje sí existió, ¿verdad? Pero realmente es ficción a base de personajes que se van creando. Vale. Leamos entonces ahora la dimensión temporal, por favor. ¿O solo lo explico? Sí. Vale, muy bien. Aquí estamos hablando de la época en la cual suceden los hechos. Ya habíamos dicho, en este caso, en la última guinda, la época en la que sucede, estamos hablando de finales de la década de los 70, y principios de la década de los 80, pero estamos hablando ya por el 81, más o menos. Entonces, dentro de eso, el autor, en este caso, José Rutilio Quesada, a través de su narrador, que es Zenaida, puede alterar el orden, y aquí nosotros lo estamos viendo exactamente, porque no hay un orden cronológico en el cual estén presentando los diferentes sucesos, sino que hasta que nosotros terminamos de leer la obra, nosotros podemos perfectamente hacer una línea de tiempo y poder ubicar cada uno de los sucesos importantes en el cual se está desarrollando la última guinda. Dentro de eso, pues obviamente el narrador va a avanzar o va a retroceder en el tiempo, que puede ser mediante el flashback, que es analepsis, o la prolepsis, que es el flash forward, que son hacia las anticipaciones. Cuando hablamos entonces de la dimensión espacial, esto no es otra cosa que son los lugares en los cuales se está desarrollando la historia. Y aquí estamos viendo esa diversidad de lugares en la última guinda, por ejemplo, que acá se están movilizando hacia lo que es San Vicente, hasta esta parte, ¿verdad? Donde pueden ver ellos el Valle de Jiboa, la Laguna de Apastepeque, y ahí estamos viendo cómo estos lugares realmente si son, en este caso son abiertos, pero también pueden ser cerrados, ya en el caso cuando está en la universidad, pero también dentro de eso pueden ser reales o imaginarios. Por ejemplo, acá combina, porque estamos hablando de un lugar real, el Valle de Jiboa, de San Sebastián, y la parte imaginaria, que es la parte de la ficción, donde ellos hablan ya de esta cooperativa llamada La Lucha, ¿sí? Entonces, ahí es donde ya vamos viendo cómo el autor pues nos va incursionando y nos va metiendo de lleno en la historia y nosotros pues fácilmente podemos ir descubriendo esto. Entonces, estas dos dimensiones cumplen con estos propósitos, ¿verdad? Van a enmarcar las acciones en un tiempo y espacios definidos. Fíjense que es bien curioso porque, por ejemplo, cuando ellos se dirigen hacia San Sebastián, ¿qué medio utilizan de transporte? El bus. Claro, un bus. ¿Por qué no van en carro? Hola. Será por la cantidad de personas. Que van un grupo de... Sí, porque van como 6 u 8. Podría ser, muy bien. O también podría ser por los recursos económicos. Muy bien, ahí. No puede salirse él del tipo de personaje que está presentando. Recordemos que Zenaida no es una chica adinerada, sí vive, digámoslo así, humildemente, pero tiene sus ciertas comodidades. Sabino estamos viendo que él era un maestro de profesión, ¿verdad? Un docente. Y los compañeros también estamos hablando que son gente humilde, digámoslo así, pero que tienen una vida bastante
buena, digámoslo así, dentro de lo normal, ¿verdad? Que pueden satisfacer ciertas necesidades. Entonces, no se puede él salir de eso. O sea, las acciones tienen que ir encaminadas hacia esa situación. Después dice que va a establecer factores externos como hechos o situaciones políticas y entornos naturales. Ahí veíamos, por ejemplo, cómo narra cuando está contando Chabelito ahí lo de su papá, de que en el pueblo donde ellos vivían decían que escuchaban las misas, ¿verdad? Y que el papá participaba dentro de la Eucaristía y todo eso. Entonces, esos entornos, ¿verdad? Son bastante importantes. Construir las características de los personajes. Aquí vemos también cómo la evolución en el caso de Zenaida pasa de un modo de pensar a otro modo de pensar y eso le cambia rotundamente su estilo de vida. Y ser un factor determinante en el desarrollo de la historia. Ahí, bueno, a medida que lo vayamos leyendo, ustedes también lo van a ir bien. ¿De acuerdo? Vamos a ver. ¿Dudas que tengamos hasta el momento, chicos? No, señor. ¿Todo bien? No, señor. Perfecto. Todo bien, todo correcto. Espero que vayamos avanzando, ¿verdad? Recordemos que el día viernes, como es entrega de tareas, tenemos todo el día para entregarla, no hay ningún problema. Si usted por algún motivo se atrasa, solo me avisa, mire, señor, tuve este problema y con mucho gusto ahí le damos más tiempo. No hay ningún problema. Y siempre vamos a tener la clase el día viernes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dudas sobre la tarea o algo? No, señor, gracias. No, señor. Muy bien, excelente. Entonces, nos vemos el día viernes, Dios mediante. Gracias por su asistencia, ¿verdad? Y sobre todo por su atención y sobre todo, muchísimas gracias por su participación. Hasta el viernes, entonces. Diga.